Hola chicos, este es el último vídeo que vamos a ver sobre cómo realizar cálculos estequiométricos. Ya hemos visto con anterioridad cómo hacerlo con la masa, tanto si era pura como si me dan un porcentaje de pureza. Y también hemos visto cómo trabajar con líquidos, con el volumen cuando es líquido puro, que recuerden que usamos la densidad, o disoluciones que me tendrían que facilitar la concentración. En este vídeo nos vamos a centrar en cómo trabajar con volúmenes si el estado de agregación que tiene alguna de las sustancias con las que vamos a trabajar en nuestra ecuación química fuera un gas. Para poder entender esta posibilidad es importante conocer la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Vale? La ecuación de los gases ideales es la que me dice cómo se comportan los gases si están en condiciones ideales. ¿Vale? Nosotros a nivel de cuarto de la ESO vamos a suponer que siempre lo están. La ecuación de los gases ideales tiene la siguiente forma. Me relaciona la presión y el volumen de un gas con el número de moles y la temperatura que tiene ese gas. Asimismo aparece R, que es la constante de los gases ideales, que tiene un valor fijo y lo vamos a utilizar siempre igual. ¿Vale? De manera que igual que tenemos a veces ecuaciones como teníamos antes para despejar la densidad o para despejar la molaridad, ¿vale? Ahora tenemos una ecuación que lo que hace es relacionarme la presión y el volumen con la temperatura, que son las tres variables que más efecto tienen entre sí en cómo se comporta un gas. N sería el número de moles que tenemos de ese gas. Bien, como ustedes ya saben, hay diferentes maneras, diferentes unidades con las que podemos representar las diferentes variables, ¿vale? En este caso vamos a trabajar con la presión en atmósferas, ¿vale? Que es un tipo de unidad que mide la presión que ya veremos más adelante en física cuando veamos el tema de presión un poquito más en profundidad. Vamos a ver el volumen en litros, vamos a ver la temperatura en grados Kelvin, que como saben se representa con la letra K. Cuando esto se trabaja de esta manera, el valor de R, el valor de esta constante de aquí, ¿vale? Sería 0,082 atmósferas por litro y por Kelvin. Tendría un valor fijo de 0,082, ¿vale? Y por mol, perdón. Esto ya está tabulado, ya está trabajado, ¿vale? Y es la ecuación general de los gases ideales, teniendo en cuenta que esta sea la constante empleada para los gases ideales. ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque es muy fácil. Normalmente a mí lo que me van a decir es que tengo una determinada cantidad, un número de moles de un determinado gas a una presión determinada, un volumen determinado y una temperatura determinada. De manera que yo, sabiendo esto, ¿vale? Podría calcular cualquiera de estas cuatro variables conociendo las otras tres, porque lo único que tengo que hacer es sustituir y despejar de esta ecuación de aquí. Aunque las condiciones pueden ser cualquiera, es verdad que se suele trabajar con unas condiciones más o menos estipuladas y más a nivel de cuarto, que todavía estamos empezando a identificarnos un poquito con este tipo de ecuaciones, ¿vale? Existe unas condiciones llamadas condiciones normales, en las cuales se supone que tenemos una presión de una atmósfera y tenemos una temperatura de 0 grados Kelvin. De 0 grados centígrados. Recuerden que esto corresponde a 273 grados Kelvin. Lo mismo, si tienen problemas con la conversión entre grados centígrados y Kelvin, igual que si tenían problemas con las conversiones de unidades de volumen en el vídeo anterior, es una cosa que habría que repasar, ¿vale? Entonces sería fácil simplemente sustituir en esta ecuación. Si nosotros tenemos PV/nRT, donde la presión vale 1, el volumen es lo que quiero saber. Vamos a suponer que lo voy a calcular para un mol, 0,082 dijimos que era el valor de la constante y los grados centígrados pasados a Kelvin son 273 grados. Si despejamos esto, vemos que el volumen me da 22,37 litros. Esto es aproximadamente 22,4 litros. Si buscan en cualquier libro o en cualquier fuente bibliográfica cuál es el volumen molar, es decir, el volumen de un mol de cualquier gas,
en condiciones normales les va a decir que ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Por qué? Porque fíjense bien en esta ecuación. ¿En algún momento me pregunta de qué gas se trata? Para nada, trata todos los gases por igual, todos los gases como si fueran gases ideales, de manera que depende de aspectos como la presión, la temperatura, la cantidad que tenga y en función de eso variará el volumen. Pero lo interesante es que no depende del gas, así que esto es igual para todos los gases que se comporten como gases ideales. A nivel de cuarto, todos los gases se comportarán de esta manera. Así que podemos utilizar también, podemos saber hacer este cálculo o podemos utilizar esta aproximación. Saber que siempre que te pregunte por condiciones normales, tú saber que eso representa una atmósfera y 0 grados centígrados o 273 Kelvin y que el volumen de un mol de un gas en esas condiciones ocupa 22,4 litros. Esto tiene, por lo tanto, dos maneras de aplicarlo, ¿vale? La primera de ellas sería cuando es una sustancia gaseosa que interviene en una reacción donde a lo mejor puede que todo o no todo lo que interviene sea un gas, ¿vale? Entonces imagínate que nosotros hemos hecho como hemos hecho anteriormente. Lo primero, ajustar la reacción, recuerden, aquí tendría que ajustarla de esta manera, ¿vale? Imagínense que hiciéramos todo el cálculo de que me dieran una cantidad determinada de uno de los reactivos, me dijeran que ese es el limitante, me dijeran que el otro está en exceso, e hiciéramos nuestros 3 pasos de siempre, ¿vale? Hiciéramos un primer paso en el que consigo los moles del reactivo, de lo que me han dado. Un segundo paso en el que consigo pasar a los moles del producto o lo que me piden. Imagínense, por ejemplo, que me estuvieran pidiendo volumen del CO2, que es un gas, ¿vale? Pues entonces el tercer paso sería pasar de los moles de ese producto a volumen, pero es un gas, ¿vale? Entonces sería muy sencillo, porque si nosotros sabemos, vamos a poner, por ejemplo, me voy a inventar un dato para no hacer el vídeo muy largo haciendo cálculos de este tipo. Imagínense que finalmente yo hubiera obtenido una cantidad de 3 moles de CO2, ¿vale? Y sería tan sencillo como pasarlo al volumen. Lo habitual a nivel de cuarto de la ESO es que me digan que está en condiciones normales. Si no fuera así, me tendrían que dar la presión y la temperatura, ¿vale? Si me dieran la presión y la temperatura, sustituyo presión en atmósfera. El número de moles sería 3. Temperatura en Kelvin. Este valor siempre es el mismo. Y despejaríamos, por lo tanto, el volumen, ¿vale? Si me dicen que es en condiciones normales, es mucho más fácil todavía, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar teniendo en cuenta que sé que un mol ocupa 22,4 litros. ¿Por qué? Porque es en condiciones normales y se aplica a cualquier gas, me da igual qué gas sea. Y estos serían 67,2 litros de CO2. Es muy fácil hacer una conversión en gases de moles a litros, bien o usando la ecuación y que me den tanto los moles, los haya obtenido yo, como la presión y la temperatura, o si es en condiciones normales, incluso puedo aplicar directamente el volumen de 22,4 litros molar, o sea, por un mol, ¿vale? La segunda posibilidad es bastante más fácil, que sería teniendo en cuenta que tuviéramos una reacción, como en este caso, por ejemplo, la reacción de la síntesis del amoníaco, que recuerden que tenemos que ajustarla, ¿vale? Y que a lo mejor en esta reacción me dijeran, por eso es importante lo que veíamos de los estados de agregación, que todos son gases. Al hacer todo gases y estar todos en las mismas condiciones, ¿qué podemos decir? Que si aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales, en algún sitio me pregunta qué gas es,
No. ¿Vale? Esta ecuación es la misma para cualquier gas. Así que si cogiera y calculara el volumen de un mol para el nitrógeno con una presión y temperatura determinada, o el volumen de un mol para el hidrógeno con esa misma presión y temperatura, me tendría que dar el mismo volumen, porque aquí en ningún momento meto sino la presión, la temperatura, la cantidad y un valor que es constante, que es 0,082, y despejaría el volumen. ¿Qué pasa si lo hago con el amoníaco? 3/4 de lo mismo. No aparece en ningún lugar la fórmula del gas. Eso lo que tiene de bueno es que entonces, como un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno dan 2 moles de amoníaco, se puede trabajar como si esto en vez de moles fuera litros. Esto se puede hacer siempre y cuando estén todos los gases en las mismas condiciones. Esta va a ser las circunstancias en las que nos vamos a encontrar en cuarto de la ESO. ¿Vale? Entonces, si están todos en las mismas condiciones es muy fácil porque su volumen de un mol no va a cambiar. Entonces, si aquí el volumen de un mol de nitrógeno, ¿vale?, ocupa 10 litros, pues a lo mejor el volumen de 3 moles de nitrógeno ocupa 30 litros, el volumen de 2 moles de amoníaco ocuparía 20. Estaríamos diciendo que un mol de cualquier cosa ocuparía lo mismo. Así que podemos trabajar cómodamente con litros. Podríamos hacerlo, por lo tanto, de la siguiente manera, ¿vale? Si me dijeran a mí, por poner un ejemplo, vamos a hacerlo así, que tengo 10 litros de nitrógeno y tengo hidrógeno en exceso. Y me pregunta, ¿qué volumen consigo de amoníaco? Pues es súper sencillo. ¿Por qué? Porque podría complicarme, ¿vale?, si quieren, pasando estos 10 litros a moles, de mol a mol, y de moles otra vez a litros. Pero es que esta conversión de litros a moles y de moles a litros es el mismo valor. Porque un gas no varía su volumen, no tiene una densidad como un líquido. Su volumen varía en función del espacio que le des. Y volumen varía en función de la presión y la temperatura que contenga, independientemente del gas que sea. Entonces sería muchísimo más sencillo de hacer, ¿vale? El gas es quizás el caso más complicado de entender, pero el más fácil de ejecutar. ¿Por qué? Porque vamos a coger esos 10 litros de nitrógeno, vamos a aplicar una conversión que me diga que yo soy consciente que 1 de nitrógeno dan 2 de amoníaco, ¿vale? Así que 1 litro de nitrógeno da 2 litros de amoníaco. Y simplemente lo que voy a hacer es convertir, ¿vale? Litros se van y se me van a quedar 20 litros de amoníaco. Y va a ser el ejercicio más fácil de hacer porque no es necesario pasar por la conversión del mol siempre y cuando tengan las mismas condiciones y todos sean gases. ¿Para qué? Para que sean comparables las condiciones entre sí y en todos se puedan aplicar la ecuación de los gases ideales y todos pasen por esas mismas condiciones. Pues nada, chicos, hasta aquí este último vídeo en lo que refiere a cálculos estequiométricos. Practicaremos un poquito más en clase esto. Tengan en cuenta las dos posibilidades, porfa. Si todos son gases y en las mismas condiciones, no se complican la vida. Hagan una conversión directamente en litros y pueden decir que como todos son gases y en las mismas condiciones, lo pueden justificar así. O si te pide volumen de gas de solo una sustancia, es tan fácil como convertir esos moles a volumen. Para convertir esos moles a volumen, puedes aplicar esta fórmula de aquí. Te debería ya entonces dar presión y temperatura. Recuerda que si te digo que las condiciones son normales, a lo que me estoy refiriendo es a que la presión mide 1 atmósfera, ¿vale? Y la temperatura vale 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin, ¿vale? Recuerda el valor de la R, de la constante de los gases, 0,082, y sería tan fácil como decir que si tienes la presión, la temperatura, la R y el número de moles, saques el volumen. Si se da la circunstancia de que lo estamos haciendo para condiciones normales, si quieres, te tomas la molestia de sustituir y despejar. Pero es verdad que como son valores muy habituales de presión y temperatura, ya está como estipulado, como calculamos antes, que da 22,4, y te puedes permitir, si quieres, aprenderte esto de aquí
como un valor que aplicar, que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros y que eso te permita hacer una conversión de moles a litros para una sustancia concreta que sepas de antemano que está en estado gaseoso, ¿vale? En muchas de las ecuaciones químicas no he puesto los estados de agregación de todas las sustancias por no complicarlo ahora que estamos con una explicación sencillita. En clase lo trabajaremos intentando escribir siempre los estados de agregación para que las ecuaciones químicas estén bien escritas. Pues nada, chicos, hasta aquí este vídeo. Nos vemos en clase.